Bueno, vamos con Encuentro con la Economía, porque es importante para la economía colombiana entrar en la ruta de la sede. Tenemos hoy a Consuelo Ahumada, docente investigadora, posgrado en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente del colectivo Malú. Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días, Rocío. Un saludo también para Paula, por supuesto, para Jairo y para todo el equipo de Renovación Magisterial. Bueno, un tema nuevo en el país es la visita del presidente Petro a China para estrechar lazos con este país y en especial integrar la ruta de la sede. ¿En qué consiste la ruta de la sede, Consuelo? Mira, esta semana pasaron realmente cosas muy importantes, fue muy agitada, tanto que yo, la verdad, tuve que escribir 2 artículos nomás esta semana. El último fue precisamente sobre este tema. La ruta de la seda, ¿sí? O la franja de la franja y la ruta, la iniciativa de la franja y la ruta. Es un proyecto que saca China en el año 2013, hace 12 años, de comercio, pero no solamente de comercio, de inversión, de construcción de infraestructura, de desarrollo tecnológico. China es, digamos, el país que ha tomado la delantera en muchos asuntos de alta tecnología, inteligencia artificial, y en buena parte esto es lo que determina esto y digamos, una conjunción de países que toman iniciativas económicas claves que se reúnen en torno a los BRICS. ¿Sí? El BRICS es la sigla de Brasil, Rusia, India, Brasil, Rusia, India, se me olvidó el otro, y Sudáfrica, ¿sí? Estos países hacen una cumbre este año, en enero, y se amplía a muchos más países, entran 10 países eh, a los BRICS. Bueno, pero ¿qué es lo importante? Que son el polo que se enfrenta claramente al poderío de Estados Unidos y del G7. Y bueno, pues tienen la mayoría de la población del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente Petro? Anunció digamos, la concreción de un proyecto que él tiene hace rato, que es la diversificación de la economía, la diversificación productiva. Tenemos un TLC con Estados Unidos que realmente ha sido muy negativo para el país y muy sujeto a los caprichos de Estados Unidos y a las imposiciones de Estados Unidos. Un TLC que también suspende Trump ahora con sus medidas económicas, pero además en el que exportamos fundamentalmente productos de carbón y petróleo, ¿sí? Que es lo que le interesa a Estados Unidos. Entonces, con China hay muchas posibilidades, ¿sí? Con, digamos, con el ingreso a la franja de la ruta y de la seda, se abren muchas posibilidades de comerciar con muchos países asiáticos y países que tienen contacto directo con los BRICS. Pero fueron dos cosas. Fue Petro, pues a nombre del país, claro, pero como presidente pro tempore de la CELAC. Son los países, es la asociación de países latinoamericanos y caribeños. Ya hablamos de eso en alguna ocasión aquí hace como 2 semanas, cuando fue el encuentro de Honduras. Y bueno, fueron todos estos países. El gobierno chino les hace una oferta muy tentativa a todos estos países. Hay que decir que de los países de América Latina y del Caribe, 21 ya están en la franja de la ruta de la seda y han valorado, como debe ser, el comercio con China y con Asia. Brasil, México no están directamente todavía en la franja, pero tienen un comercio enorme con la China. De hecho, la China es el principal socio comercial de Sudamérica. Entonces, Petro está haciendo algo que lógicamente había que hacer y que algunos empresarios habían clamado que se hiciera hacía mucho rato. Pero como ahora es Petro, entonces se dedicaron a oponerse. Pero quiero señalar una cosa de estos. La reacción de Estados Unidos en contra de la soberanía nacional, que ya viene siendo clarísimo con Trump, y bueno, desde antes, por supuesto, pero con Trump se intensifica, ha sido muy fuerte frente al tema de
del viaje de Petro a la China. Hubo amenazas de lo que representaría por parte de sus altos funcionarios, pero también después de que se firmó el acuerdo, que eso fue el jueves pasado, con Xi Jinping, el acuerdo de ingreso, el memorando de ingreso a esta iniciativa, vino una amenaza directa, concreta, de que Estados Unidos impediría a través de los bancos, organismos financieros, de que hubiera una financiación para proyectos donde estuviera presente China. Eso quiere decir que esté presente China, pero quiere decir en general todos los proyectos que tiene Colombia. Es una amenaza real. Bueno, Consuelo, ¿y cuál es el temor de la derecha que se opone? Eso por parte de Estados Unidos. El temor de la derecha es que están en una reverencia absoluta, están desde hace mucho rato a Estados Unidos. Es lo que dice Estados Unidos. ¿Sí? No importa cómo nos vaya, pero es Estados Unidos el que manda. Una periodista, que se llama periodista muy cuestionada, que es Darcy Quinn, llegó a decir en una entrevista a uno de los funcionarios del gobierno, bueno, ¿y eso la dignidad y eso para qué? ¿Sí? La dignidad y la soberanía, ¿eso como para qué? En eso está la derecha colombiana haciéndole el juego a Estados Unidos, sin tener en cuenta que incluso desde la perspectiva de ellos como gremios, es importantísimo abrir mercados para sus productos. Uh-huh. Otra pregunta que me hacen, que me hace un lector de mis columnas es, bueno, ¿y esto de qué le sirve a la gente del común? ¿Cómo llegar a la gente común? Yo diría, ¿cómo llegar a los maestros y maestras que tienen un papel fundamental de difundir lo que conocen entre sus estudiantes, los padres de familia? Primero, todo esto se concreta en más comercio para Colombia, apertura comercial para Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Los productores venden más productos, ¿sí? Y por tanto pueden generar más empleo. La base de la riqueza de un país está en su mercado interno, es decir, en producir y vender más productos, ¿sí? Vincularse a las cadenas productivas a nivel internacional. Productos con valor agregado, es decir, que representen trabajo de los colombianos y las colombianas. Eso es muy concreto. Eso se expresa ya en unos acuerdos que hay que mirar en detalle, que hay que negociar, pero que es una apertura muy grande. Y quería concluir con otra cosa. Después de estar en Beijing con el presidente chino, Petro y su comitiva van a Shanghai, que es la ciudad más importante de China, donde está el Banco de los BRICS, del cual hablamos ahora, y en el Banco de los BRICS también pide su ingreso. La presidenta del Banco de los BRICS es Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil, después de Lula, y a la que le instituyeron la derecha de brasileña apoyada en la latinoamericana y por supuesto Estados Unidos. Esta señora está al frente de ese banco, ofrece unas condiciones bastante favorables de préstamo, o sea, también es la posibilidad de que Colombia diversifique su deuda externa e invierta en los proyectos que requiere el desarrollo nacional. Pero eso no le gusta a la derecha porque lo hace Petro, y eso le puede representar a Petro que haya continuidad en el proyecto político que estamos defendiendo. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por esta información tan importante en esta mañana. Te agradecemos por tu tiempo, muy valioso, muchísimas gracias. A ustedes. Listo. Bueno, entonces, la ruta de la seda, pues no solo fue un camino comercial, sino un puente entre culturas. Hoy nos invitan a reflexionar sobre el valor del intercambio. Muchísimas gracias.